Y llegamos al final de este estudio de Juan capítulo 3, versículo 16, en este tercer programa. Si no viste los dos primeros, te animo a que vayas, los veas, que está interesantísimo. En este tercer video de este estudio de Juan capítulo 3, versículo 16, abordaremos el versículo 16 y lo vamos a estudiar en 4 etapas. La primera, ¿qué significa cuando dice mundo? Segundo, ¿qué significa cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito? Tercero, ¿qué significa esa frase para que todo el mundo crea? ¿Se está refiriendo al mundo? ¿Ese todo se está refiriendo al universalismo? Y número 4, vamos a estar estudiando la frase que dice: no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que no te pierdas este programa. Quédate hasta el final que te explico todo esto. De acuerdo, entonces vamos a empezar haciendo un repaso de lo que hemos estudiado hasta aquí. Ya tenemos 2 programas anteriores que ya hemos estudiado varias cositas, entonces vamos a hacer un resumen con el fin de entrar de lleno al verso 16 ya con la mente ya más fresca. El capítulo 3 de Juan comienza en los primeros 2 versículos de que Nicodemo pensaba que tenía esa capacidad de saber quién era Jesús por el solo mero hecho de que vio a Jesús hacer milagro y lo escuchó predicar. En los versículos del 3 al 13, Jesús le dice a Nicodemo que él no tiene esa capacidad de saber quién es él, que no tenía esa capacidad de entender que este Jesús había venido de Dios. Entonces Jesús le dice muy directamente a él, o sea, a Nicodemo, que debía nacer de nuevo, o sea, nacer del agua y nacer del Espíritu. Hemos estudiado en este contexto el versículo 8 del capítulo 3 de Juan, y el versículo 8 hemos dicho que el sustento teológico es el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, en donde se habla allí de la regeneración, y es una obra exclusivamente de Dios. Y este versículo 8, ya una consideración personal mía, debería ser el verso más importante y no el 16. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es clave el verso 8 para que junto con el sustento de Ezequiel 37 podamos entender de que la salvación no se puede perder, es imposible que se pierda porque no es nuestra. Entonces, esta es una base importante para mí, entender la regeneración, y una vez que nosotros entendamos la regeneración, podamos entender de que la salvación no hay manera de que se pierda. ¿Y por qué no se puede perder esta salvación? ¿Por qué no se pierde? Porque el nuevo nacimiento es exclusivamente una obra sobrenatural de Dios. Dios nos da vida espiritualmente, o sea, Él nos resucita espiritualmente. En los versos 14 y 15, Jesús habla de la necesidad de creer solamente en Él. Él es la única puerta de entrada al reino y por ende Él es la vida eterna. Y en estos versos que siguen, en el verso 16 y los versos 17 que encontramos, ahí vamos a encontrar las buenas nuevas de salvación. La primera pregunta que nosotros deberíamos contestar es: ¿está enseñando este texto el universalismo? Pregunta, ¿no? ¿Está enseñando este versículo 16 el universalismo? O sea que todos se van a salvar, y cuando digo todos no es una sinécdoque, sino que estamos hablando en su totalidad del mundo entero, o sea, cada persona. ¿Está enseñando este texto que Cristo murió por mí, pero que yo decido si acepto o no acepto a Cristo según mi libre albedrío? Para estudiar este versículo 16 lo vamos a dividir en 4 partes, como dijimos en la introducción. Primero, amó Dios a todo el mundo, en signo de interrogación. Segundo, ha dado a su Hijo unigénito.
Tercero, para que todo aquel que cree en él, o para que todo aquel que cree. Y cuarto, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están las cuatro secciones que vamos a estudiar de este versículo 16. Una de las preguntas que debemos contestar ahora que vamos a comenzar a estudiar este versículo 16 era esta pregunta que hicimos hace unos segundos para empezar en el primer módulo. ¿Qué significa, o la primera sección de las cuatro? La primera sección del verso 16, lo hemos dividido en 4 secciones. La primera sección es contestar la pregunta: ¿qué significa cuando dice mundo? ¿A qué se refiere? ¿Está enseñando este texto el universalismo? Y para esto quisiera compartirles un video de un pastor muy conocido para que vean ustedes el gran error hermenéutico que se comete aquí cuando se va a interpretar este texto. Fíjense. No dice porque de tal manera amó Dios a sus hijos obedientes. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que le sirven y caminan en sus senderos. No dice. Dice porque de tal manera Dios amó al mundo. En ese mundo están incluidos todos los seres humanos, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los credos, de todas las ideologías, de todos los comportamientos, buenos, malos. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Aquí está lo interesante. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos está diciendo es que Cristo, cuando se refiere a mundo, no se está refiriendo solamente al mundo judío. No solamente que murió por los judíos, murió por el mundo. O sea, está hablando el contexto es de diversidad. No dice que murió por cada uno de los habitantes de la tierra. Ahí es donde empezamos a cometer el error hermenéutico. No está hablando que murió por todo el mundo, hablando de cada una de las personas. Está hablando del mundo en el contexto de la diversidad. Porque esto va acorde al contexto que estábamos estudiando. Entonces, no habla de los habitantes de la tierra, sino de la diversidad. No solamente murió por el Estado judío, sino por el mundo. No es en un sentido que se emplea, no es en un sentido que se emplea esta palabra cosmos en el griego. No es en un sentido que se emplea esta palabra cosmos para referirse a cada una de las personas, sino que se emplea en un sentido de que ahora ya no es Israel, ahora la salvación está disponible para toda tribu, nación y lengua. A eso se está refiriendo, a la diversidad. Y esto rompe, ¿por qué digo esto? Porque esto está rompiendo la ideología, la estructura de pensamiento que tenían los judíos, que porque ellos eran descendientes de Abraham ya iban a ser salvos, y no es así. Entonces, más adelante en el capítulo 17, versículo 9, Jesús aclara de manera categórica que solo Él ruega por un remanente. El verso dice: yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere cuando dice ellos? El versículo dice, capítulo 17, verso 9, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces aquí ya no vamos a decir y aquí ya entraríamos en la doctrina de la predestinación,
cuando Jesús dice a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Entonces, no voy a entrar en ese tema de quién escogió, cómo, cuándo, en qué momento fuimos escogidos. Más adelante voy a hacer otro programa hablando de la teología pactual, de los pactos de redención, pactos por obra y pacto de gracia, más adelante. Entonces, que quede claro que cuando habla en este primer punto, cuando habla el mundo, no habla del mundo por cada uno de sus habitantes, sino habla de diversidad. No muere por Israel solamente como ellos pensaban, sino que ahora la salvación se extiende a los chinos, al Perú, se extiende a Argentina, se extiende a Chile, se extiende a Brasil, Colombia, a Estados Unidos, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ir al siguiente paso. Segunda sección. Ha dado a su Hijo unigénito. En esta parte vamos a resumirla porque es larga la respuesta en su totalidad, por así decirlo. Pero vamos a contestar básicamente, y cuando digo básicamente estoy diciendo que los argumentos que vamos a presentar es suficiente para poder entender qué es lo que quiso decir con ha dado a su Hijo unigénito. Y para esto vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22, y dice el verso, dice: y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Este sacrificio que Jesús hizo en la cruz es la manifestación del pacto de redención. ¿Se dan cuenta por qué tengo que resumir? Porque ahorita tendría que explicarles qué es el pacto de redención. Ha dado su Hijo unigénito porque habría que explicar también la unión hipostática, su kenosis, su vaciamiento, digamos, que está en Filipenses. Pero el pacto de redención es lo que hacen, y ya les dije antes, esto pertenece ya a la teología pactual, o cómo nosotros entendemos la teología pactual, con estos tres pactos básicos, que el más importante es el pacto de redención. El pacto de redención es un pacto que se hace en la Trinidad, es la Trinidad que se pone de acuerdo para hacer este plan de redención. Ahora, ¿dónde estaban la Trinidad al momento de hacer este pacto? En la eternidad. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, Efesios capítulo 1, bueno, en general hay bastantes textos que nos van a evidenciar esto que les estoy diciendo. Cristo nos ofrece salvación siendo justificados por imputación. En realidad es por la doble imputación. Tendría que explicarles también la justificación. Y la justificación nos regala Jesucristo a nosotros. Somos justos porque alguien ha cumplido la ley, alguien fue obediente, fue perfecto. Jesucristo gana el favor del Padre y al morir en la cruz nos perdona nuestros pecados. Y preste atención, perdonando nuestros pecados, sin pecado aún no podríamos entrar al reino. ¿Ah? Exacto, como lo oye. ¿Por qué? Porque para entrar al reino tendremos que haber obedecido la ley. ¿Qué pasa? Que acá viene la doble imputación. Primero Dios nos perdona de pecado en la cruz del Calvario, y luego, ya que estamos limpios, sin pecado, nos regala, nos justifica, nos hace justo delante del Padre. Entonces, cuando el Padre nos ve, nuestra justicia, nos ve a nosotros, nuestra justicia, tenemos entrada al trono celestial. Pero esa justicia es nuestra por regalo, por gracia, porque Jesucristo nos regaló, nos justificó delante del Padre, por gracia. No estoy entrando en muchos detalles, simplemente es suficiente para que usted pueda entender esto. Es que no me quiero ir del punto. Por eso, aunque usted no crea, yo anoto todo esto para no irme por las ramas. Cristo gana, como le digo, el favor del Padre, cumpliendo satisfactoriamente sus mandamientos, y ofrece como sacrificio perfecto y sin mancha a Él.
Jesucristo se ofrece Él como sacrificio, una vez y para siempre. Es por eso que envía y que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora viene la tercera parte, para que todo aquel que en Él cree. Es importante, amado hermano, para que nosotros podamos entender esta parte, que haya visto los dos programas anteriores. Si no los vio, le sugiero que haga pausa ahora y pueda ir al canal, suscríbase, denle like y busca la serie de estudio de Juan capítulo 3:16 para que usted pueda entender esto que vamos a ver, porque esto es importantísimo. Creo que esta tercera sección del versículo 16 para mí en lo personal es la más importante, porque acá dice para todo aquel que en Él cree. Entonces allí dejamos claro en esos dos capítulos, los dos programas anteriores, dejamos claro que los que creen son los que han sido ya regenerados. Solo aquellos que han sido regenerados tienen esa capacidad de entender las cosas del Espíritu. Dios nos da la fe, que es el medio para salvación, Efesios 2, 8 y 9. Dios nos da la fe, que es el medio para salvación, Efesios 2, 8 y 9. Estos versículos tienen que saber de memoria. ¿Con qué fin nos da esa fe salvífica? Para cumplir el versículo 10 de Efesios 2. Versículo 10. Para que nosotros andemos en esas obras que Dios preparó. ¿Cuándo? De antemano. ¿Qué significa de antemano? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí está. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa capacidad de creer, primero Dios tiene que hacer una obra de regeneración en nuestras vidas, en nosotros, en mí. Entonces, pregunta. Ya con este entendimiento, ya con lo que hemos aprendido, pregunta. Cuando dice, para todo aquel que cree, aquí está refiriendo hacia quién. Se refiere a todo aquel que quiera, no que pueda, que quiera creer, como si el hombre tuviera la capacidad de poder escoger a Dios. O tal vez se está refiriendo a los creyentes, a todos aquellos que ya han sido regenerados. Por supuesto, hermano, que se está refiriendo a todos los creyentes, aquellos que ya están creyendo. Es un participio presente continuo. Aquellos que están creyendo, a los creyentes, los que ya están creyendo. Por eso es que es importante. Yo creo que esta parte es clave para que nosotros podamos entender el versículo 16. Para todo aquel que está creyendo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que está creyendo, y ahora entramos a la cuarta sección, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pregunta, ¿quiénes no se perderían y tendrían la vida eterna? ¿Quién? Está hablando del creyente, del que está creyendo. Desde que empezamos el primer programa, iniciamos el capítulo 3, los primeros versículos, hemos mantenido un solo contexto. Un solo contexto. Y eso nos ha llevado a que nosotros debemos nacer de nuevo, porque no tenemos la capacidad de escoger a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos, estamos separados. La palabra muerte no es cesar de existir, sino estar separados de Dios. Entonces nosotros estamos acá y nuestro espíritu está muerto. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos resucita el espíritu y podemos, Dios, a través de la oración, podemos adorarle. Porque Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad.
no tenemos esa capacidad. Necesitamos tener la capacidad para creer. Y para tener esa capacidad para creer, necesitamos primero ser regenerados. Por eso es que este verso se dirige a los creyentes, para que todo aquel que está creyendo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los que no se iban a perder y tendrían vida eterna? El creyente. Todo el capítulo gira alrededor de la necesidad de nacer de nuevo para tener esa capacidad de creer por medio de la fe para ser salvos. Podemos concluir, podemos ir cerrando diciendo que no se perderán y solo tendrán vida eterna los que creen en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que van a creer? Todos los pertenecientes a cualquier tribu, por más lejana, inhóspita y remota que se encuentre, de toda lengua, cualquier idioma o dialecto que se hable o cualquier nación, cualquiera donde hayas nacido. Cuando dice mundo, no se refiere a las personas, se refiere a diversidad. Por lo tanto, el texto no se refiere al universalismo. El universalismo no es bíblico. No es bíblico. Yo tengo en el canal, hay un programa que lo voy a dejar en el link, si puedo, si me sale, lo voy a dejar, y que demuestra, evidencia con solamente versículos bíblicos de que Dios murió por un remanente. Dios solamente muere por un remanente, mas no por todos. Y recordemos que es el verso del capítulo 17, versículo 9. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Yo ruego por ellos, dice el Señor. Y hermano, hasta aquí este programa. Espero que no se haya extendido mucho, y doy gracias a Dios por poder cerrar una serie más en el canal. No se olviden, den like, que ayuda bastante al canal. Suscríbanse, compartan, dejen en los comentarios qué les gustaría acerca de o sobre la escatología que podamos hacer. Estoy armando una clase de escatología desde cero. Sé que creo que esto lo debía hacer primero, pero desde el año pasado que empecé con el canal, fui aprendiendo cositas nuevas, así que voy a hacer una clase introductoria de lo que es la escatología. Vamos a ver los distintos ángulos o distintos conceptos que se tienen acerca de la escatología, las escuelas de interpretaciones, y dar una conclusión bien bíblica con full Biblia. Así que hasta acá este programa. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos. Chao.